¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena. A veces se están subiendo un poco tarde los videos, porque bueno, entre el hacer la charlita, después entre que se sube y bueno, sí, a veces suben un poco tarde para los que por ahí tenemos que madrugar en la mañana para bueno, seguir con las tareas cotidianas, pero generalmente la idea es que un rato antes, un rato después de la cena, esté el videíto. A veces me está costando hacerlo un poco antes de la cena por cuestiones de que, bueno, uno viene con las tareas cotidianas y se complica un poco. En fin, el saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal, a los que ya conocen cómo es la temática. Estoy hablando de Tito, Nico, Adriano, Cobursa, Guillermo, Edgardo, Miguel, obviamente, bueno, mi amigo Daniel de Balcarce, entre tantos otros, que por ahí no estoy siendo ingrato con Cristino, con Nico, no sé si ya te nombré, pero bueno, les mando un saludo a todos, LJA, 09 Michael, un montón de amigos que siempre están comentando y los amigos anónimos, los que están siempre pero nunca comentan. En fin, les agradezco a todos y a los nuevos amigos que se están acercando al canal. Les doy la bienvenida, espero que el contenido sea de su agrado. Quiero hacer una aclaración para los amigos que por ahí se están acercando. A veces, para interpretar la dinámica, la mecánica y bueno, la idea que uno tiene sobre determinadas herramientas, hay que mirar, como le debe pasar a cualquiera que genera contenido, hay que mirar videos anteriores, porque bueno, por ejemplo, saltó la bronca, como quien dice, como se dice en el taller, saltó la bronca con el tema Bullet. Yo siempre dije y siempre defendía Bullet cuando no tenía que dividir su calidad entre Pro y Economy. Bullet era Bullet cuando yo lo conocí allá a mediados de la década del 90 hasta mediados del 2000. Bullet fue una marca que si bien no era profesional y la vendían por ahí como hobbyista, pero era un hobbyista extremo, un hobbyista que servía para trabajar. De hecho tengo herramientas que han trabajado conmigo desde el año 97 y las puedo mostrar ahora. Y no son esas herramientas de canales que están inmaculadas, son herramientas que han trabajado. Pero si uno las testea, las calibra y las mueve, hace una toma de contacto con la herramienta, se da cuenta que no tiene desgaste prácticamente. O sea, sí estoy por ahí con los amigos que no están muy de acuerdo con las líneas Bullet actuales. La verdad que yo he comprado, como conté en otros videos, alicates de emergencia, dado que bueno, el tema de Coagua, a veces me encontraba con la caja vacía y bueno, como mínimo tenía que comprar un alicate. Y a uno que no le cuesta mucho invertir en herramientas, me compraba los Bullet y en algún momento he comparado la calidad actual, si bien este que tengo acá es un Economy, pero bueno, cumple las prestaciones, no es que no corta ni un solo cable como han comentado. Después había unidades lindas de Bullet, ya más acá en el tiempo, que bueno, es una pinza de punta que verdaderamente trabajado bien, con sus aislantes como corresponde. No son herramientas impresentables en este momento. Y en aquella época, cuando yo hablo de Bullet, menos, era una marca que simplemente vendía herramientas. Yo tengo martillos Bullet, llaves francesas Bullet, pinzas, destornilladores, llaves. Y la verdad que han dado buen resultado. Las máquinas, las amoladoras, las agujereadoras. En fin, quizás el que por ahí, el amigo que está llegando y ve un video donde estoy haciendo un 3 en la misma y muestro una pinza Bullet que seguramente ese modelo ahora no se consigue, dice, bueno, este hombre banca a Bullet cuando yo la compré y verdaderamente no corta ni un cable. Me resulta extraño que no corte un cable, pero bueno,
Como digo siempre, yo acá no tengo que quedar bien con nadie porque las herramientas que tengo son todas mías. No me han regalado nunca, sacando mi amigo Jorgito que una vez me regaló una llave Cricket que se las agradecía acá en el canal, y mi amigo Daniel que me mandó una pinza que no había podido conseguir de Baco, una pinza de punta plana o pico de pato de la línea antigua, que ya tuvo su video en el canal y aclaré que era un regalo. Pero después todas las herramientas son mías, o sea, no es que me dicen habla bien de esta herramienta y te la regalo, o sea, sería fácil decir Bullet es la mejor herramienta y tener todo Bullet, no, es así. Pero bueno, quizás por ahí hay que hacer nuevamente algunas charlitas sobre algunos temas o los amigos que se acercan por ahí bajar un poco en el contenido y buscar ahí a ver cómo venía la secuencia. Pero nada grave, nada que no se pueda hablar. Pasó lo mismo con Rottweiler. Yo mostré herramientas Rottweiler de la primera generación que yo le llamo y a mí me ha dado muy buen resultado. La pico del oro, la francesa, las pinzas. Pero bueno, quizás ahora no está viniendo tan buena. De hecho, soy de hacer nuevas tomas de contacto, como digo siempre. Metz, la conocía ya en el 2007. El año pasado compré un elenco nuevamente de francesas, destornilladores, pinzas. No ha variado la calidad. Y hay gente que no le gusta, pero no le gusta quizás porque está acostumbrado al Baco, Knipex, Channellock, Urrea. Y dice, bueno, no sé, son herramientas de juguete. No, son herramientas que por ahí los trabajadores del momento o la gente que está comenzando puede acceder a esas unidades. Ojalá me hubiese pasado a mí de cuando yo comencé a trabajar, allá a mis 11 años, haber podido comprar lo que hoy es una Metz. Yo arranqué con herramientas, como ya conté tantísimas veces, y los amigos de siempre van a decir, Tano, cortala con eso. Compré herramientas usadas a un tío y después por ahí compraba una herramientita y después vino la movida de las herramientas importadas y bueno, y así uno se fue haciendo, pero ojalá hubiese podido adquirir de entrada una herramienta Metz, con la calidad de Metz, por ejemplo, que en aquel momento no estaba, obviamente. En fin, quería hacer esa aclaración porque se vinieron algunos comentarios que no estoy en contra para nada, porque a este canal todos con respeto pueden opinar y hablar de lo que se les ocurra de lo que yo estoy diciendo en este momento. De hecho, como digo siempre, es una charlita de taller. Pero quiero que se interprete la intencionalidad del canal. O sea, hablar sobre herramientas que están al alcance de cualquiera. Porque sería fácil hablar todo de Baco. La línea de llaves de caño 140 hasta la 144 podemos hablar. Yo he roto una, como cuento siempre. Pero bueno, nada, si se rompe Baco, estas se pueden romper. En fin, quería hacer esas aclaraciones porque bueno, si me pongo en los comentarios o a todos por Instagram, Facebook, que de hecho estoy atrasado con los amigos de Instagram, a los amigos que les digo mándenme fotos de las herramientas que quieren que analicemos o que por ahí hablemos, háganlo, para mí es un gusto. Hay un amigo que me mandó una foto de unos destornilladores bastante antiguos que yo en esa época, bueno, ahora no tengo ninguno acá. Sí, acá tengo uno. Bueno, acá tengo uno más cerca. Yo en esa época bancaba mucho, de hecho promociono el tratar de conseguir de estos destornilladores de la primera hora. El amigo me mandó una foto de unos que eran muy similares, pero con un mango más anatómico, que lo que sorprendía en aquel momento era el mango en acetato y goma, con varilla pasante, eran espectaculares. Importados, lo que hoy podría asemejarse incluso a un destornillador Urrea. Este lo ven pintado de negro porque yo justamente agarré uno que adapté, no les quiero mentir, pero fue finales de la década del 90, adapté con un tubo que venía en un destornillador, en una cajita donde venían, que después la voy a buscar, la tengo, todas puntas, que ahí es donde comenzaba la época de las puntas intercambiables, de unos tubitos chiquitos de creo que de 3.16 a media
y de 5 milímetros a 13, y un destornillador Crique, que el destornillador Crique verdaderamente no era bueno, pero fue mucho mejor que unas imitaciones que vinieron a posterior. Ya vamos a hacer un videíto mostrando esos destornilladores Crique de aquella época en herramientas que nunca dieron resultado. Pero bueno, fui por las ramas. Este destornillador lo adapté yo soldando porque se me había gastado la punta, pero se me había gastado la punta después de usarlo y cansarme de usarlo. Como pueden ver, jamás le pegué un golpe porque para mí no es un destornillador de impacto, ningún destornillador es de impacto. No me gustan, no me gusta pegarle a los destornilladores. Así que bueno, nada, soldé el tubito que viene con una especie de resorte dentro, que es para que la punta no se caiga. Y quedaba, bueno, no tengo ahora en este momento una punta, o sí tengo una punta para mostrarles cómo quedaba. Y a mí me había dado buen resultado. Ahí está, ahí le ponemos la punta. Esto lo hice yo en el año 97, siendo generoso. Bueno, el amigo que les comento que en su Instagram, donde me mandó la foto, no tiene el nombre, Tools y algo. Y esos destornilladores son espectaculares y no tienen marca. La verdad que era una muy linda opción en aquel momento. En fin, hechas las aclaraciones, vamos a la charlita de hoy, que es este 3 en la misma que les traigo. Es un 3 en la misma de pinzas punta plana sin segmento de corte, o sea, netamente la pinza punta plana. Las utilidades, o al menos para lo que la utilizo yo, es para apretar tuerquitas chiquititas, donde uno no puede trabajar con una llave por cuestiones de comodidad. Por ejemplo, los enrolladores de persiana, el que hace esos trabajos me comprende. Y el prensado de terminales bayoneta, terminales ojalillo. Para eso son herramientas de muy buena calidad y muy buena opción. Esta es una de la línea Crossmaster con sus topes de carrera para la mano que no se pase a lugares donde no debería, para no estar en contacto con temperatura, con corriente, con lo que uno vaya a trabajar. Tengo la de la línea Crossmaster, que es esta, y tengo la de la línea Crossman. La de la línea Crossman lo que tiene que por ahí es un poco más fina. Ya vamos a hacer un videíto comparando la calidad anterior con la posterior, la Crossman con la Crossmaster. Lo he hecho con algunas llaves, verdaderamente es triste ver la involución en el tema llaves. Pero bueno, esta es una linda unidad, no tiene juego, la verdad que está buena. Como digo siempre, hay que tratar de tener la mayor cantidad de herramientas posibles con segmento de corte, dado que por ahí uno está trabajando en altura, altura le llamamos una escalera, no sé, 2, 3 metros, pero bueno, por ahí estamos cableando en una caja y tanto subimos y bajamos, nos quedó el alicate abajo y créanme que una cosa es subir a las 8 de la mañana a la escalera y otra cosa es a las 4 y media de la tarde, cuando uno ya subió y bajó 20 veces, bajar nuevamente a buscar un alicate, por ahí cansa un poco. Si simplemente tenemos que hacer un empalme con el segmento de corte en la herramienta que sea, ya sea en la pinza de punta plana, en la pinza de punta, es muy útil. En este caso, como dije, estoy hablando de pinzas de punta para hacer un 3 en la misma, dado que hay más marcas para poder describir y hacer otro versus. Pero bueno, estos son pinzas de punta plana netamente ciegas, que bueno, como dije, la finalidad, al menos en mi experiencia, las utilizo para apretar tuerquitas, prensar terminales. Es una muy linda opción, cómoda, anatómica, verdaderamente está buena. Después, bueno, la contra de esta, y casi me la olvido, es que es bastante ancha. En algunos lugares, a comparación de las que vamos a ver a posterior, es un poquito bruta, es una pinza bruta. Carece de por ahí algunas dimensiones un poco más escuetas como para llegar a determinados lugares. Pero la herramienta va bien,
Después, siguiendo con el orden, siguiendo con la línea de lo que estaba diciendo, la de la línea ZX o ZEX a mí me ha dado muy buen resultado. Esta unidad particularmente no se usó nunca. Bueno, tiene un poquito de aceite, grasa. Yo habitualmente lubrico las herramientas porque bueno, se ponen duras y lo lindo es que estén elásticas. Pero créanme que tengo de estas y me he encariñado particularmente por la elasticidad del acero y tengo en la caja de plomería y en la caja de electricidad, tengo una de esta marca, dado que bueno, los aislantes son buenos, es muy cómoda a la mano, y es bastante elástica. Es una herramienta, esta está un poquito, como dije, dura, pero usándola va perfecto. La verdad, una buena opción, quizás no tan económica, pero no es algo que no se pueda comprar. En precio están bastante parecidas. Si tengo que elegir una, quizás en este caso me quede con la ZX. Una cuestión de afinidad y en la mano se nota más cómoda. A mí me gusta que la pinza sea ancha. En este caso, bueno, tiene una diferencia en lo que es la empuñadura, dado que por ahí al tener las manos no tan chiquitas es más cómodo tener el control de la herramienta con la mano lo más abierta posible. Así que bueno, esta es otra opción interesante. Y por último, para este 3 en la misma, de la calidad Robust, no digo que es la última línea de Robust, ya la vamos a probar, pero es una de las líneas que más me gustó. Observen los detalles de las dimensiones, son dimensiones más escuetas, incluso hay una diferencia clara entre una y la otra. Entre estas dos capaz no están marcadas, pero créanme que con esta, para lo que es terminales y llegar a aquella tuerquita que por ahí es un poco inalcanzable para quizás trabajarla con una llave, la herramienta va muy bien, en cromo vanadio, muy buen aislante, bien pegados. En los tres casos, capaz que no lo destaqué en las otras dos unidades, pero ninguna se ha aflojado lo que son los mangos. Eso es un punto a favor para las tres, dado que bueno, a veces uno trabaja tirando y está bueno tener cierta seguridad en la tracción. Pero bueno, son tres buenas opciones. Si me permiten a mí, yo pondría en primer lugar la Robust, en segundo la ZX y en este caso en tercer lugar una por costumbre y otra porque las dimensiones quizás no son tan cómodas o apropiadas para determinadas tareas. Pero bueno, este sería el ranking. El primero y más recomendable la Robust. De hecho tengo una afinidad con la marca, me gustan las herramientas de Robust. Tendría que hacer una toma de contacto con lo nuevo, pero Robust tiene eso. Lo que se puede conseguir es en Easy. Easy lo comercializa cuando quiere, por ahí van un día y hay 1000 de estas a 200 pesos, por ahí van a posterior, hay 50 a 5000 pesos y por ahí van otro día y no hay más. Es así, desgraciadamente manejan el monopolio de estas herramientas, no las he podido adquirir, conseguir en otro lado, siempre en Easy. Esa es otra de las contras que encuentro en esta marca. Pero bueno, me ha comentado un amigo que ha logrado conseguir una Stilson de 1,5 pulgadas, pero ya han cambiado un poco las calidades. Suena más a una genérica, cuando las que yo tengo por ahí vienen con el estampado, el nombre ya en la fundición de la herramienta, y eso es bastante importante porque hay una matriz con esa marca, o sea que es una herramienta de determinada marca, no es una genérica que yo acá le pongo Siciliano en su taller y compran la pinza. Pero bueno, es así.
Me acuerdo una vez, estaba en Marketplace, donde miro a veces herramientas en Facebook, y había un hombre que había publicado una Stilson Robust de 18 pulgadas, como las que yo tengo ahí, 50.000 pesos creo que era. Era bastante, hoy en día quizás, para el tipo que, el hombre que la necesita, trabaja, si bien hay otras opciones, pero si a hoy es descabellado, en aquel momento era 2 veces más. Bueno, le mandé sigue disponible, me contesta que sí, le pregunté, le dije que yo no estaba en contra de lo que cada uno pedía, las cosas tienen el valor de que cada uno le pone, pero me gustaría saber por qué pedía eso. Porque es la última que hay sin usar en el país, me respondió. Bueno, yo tengo 2, o sea que no, la última no es. Pero bueno, casos así son pintorescos de contar a veces. Entonces bueno, le dije gracias, en otro momento hablamos. Pero bueno, son herramientas que indica que son de difícil conseguir. Y bueno, el que tiene la suerte de tenerlas, las quiere vender como corresponde. Por ejemplo, bueno, ese caso. También, y se me cayó, la iba a mostrar, no entra en el 3 en la misma, es simplemente a modo de bonus track. Silver Shadow, pinza de punta plana, sin segmento de corte, prácticamente de iguales características que las anteriores, pero bueno, ya viene con un jueguito. Esta pinza no se ha usado nunca, ya viene con un jueguito. El ruido cuando cierra ya no es de acero, sino de fierro. Y bueno, la empuñadura anatómicamente no está buena. Si bien la aislación cumple lo prometido, o sea, aísla a más de 500 volts, pero créanme que cuando uno aprieta, la sensación de rotura es bastante inminente. Los amigos, los que están familiarizados con las herramientas, saben de lo que estoy hablando. La seguridad en la herramienta es bastante importante. Esta pinza, sacando los alicates que compré en una época, que compré varios y muchos, y me han dado resultados, me han dado buenos resultados los alicates. Pero bueno, la sensación de esta pinza es de rotura inminente al aplicarle presión, o sea que no está buena para trabajar. Así que bueno, gente, espero haber aclarado algunas dudas. Los amigos que están a favor de Bullet, los que están en contra, miren algunos videos un poquito más atrás. Si no, ya vamos a hacer, quizás en este de fin de semana de maratón de videos, vamos a hacer nuevamente un Bullet cuando no necesitaba dividir sus calidades en segmentos, o sea, cuando era netamente Bullet. Y los amigos de Rottweiler, les prometo que va a la segunda parte con herramientas que no mostré en la primera parte. Así que bueno, espero que se hayan entretenido un rato. Viernes en la noche, está lloviendo. Vamos a tratar de que el video suba no tan tarde, dado que bueno, algunos amigos me dicen, Tano, la verdad que hago fuerza para no dormirme esperando que subas la charlita. Y bueno, lo lindo es no defraudar a esos amigos que se toman esta charla, esta reunión, porque la verdad que lo tomo así, tan en serio, y a veces es emocionante y hasta sorprendente ver cómo quieren al canal. La verdad que me resulta a veces un poco increíble. Pero bueno, gracias por la confianza, el apoyo. Y bueno, como siempre digo, me pueden contactar en Instagram, en Facebook, Siciliano en su taller, Siciliano Ilacqua, mi nombre. Y tengan paciencia que yo respondo todo. Quizás me estoy un poco atrasado, pero siempre va a estar la respuesta. Les mando un saludo, espero que estén bien. Seguramente, como dije, va a haber maratón de videitos, 4 o 5 videos cortitos o a lo que dé, no hay un límite de horario. Yo trato de las charlitas no exceder la media hora, porque bueno, se torna por ahí aburrido para algunos. Y la idea es que se enganchen y bueno, que haya un cierto entretenimiento y no que se torne aburrido.
Pero bueno, si es por mí, sigo hablando y hablo y hablo. Bueno, ¿qué va a ser? Me encanta, es así. Uno se apasiona y le gusta hablar de sus pasiones. Así que bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos mañana en otras charlitas, en otros videos de Siciliano en su taller.